Adiós. Adiós, adiós. Aleluya. Oye, ¿se escucha fuerte o está bien? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo están despiertos? ¿Cómo están dormidos? Gracias a Dios. Pues es un honor, privilegio estar acá con cada uno de ustedes y estar sobre todo en la presencia de Dios, escuchando su palabra y siendo ministrados por Él. Eh, Vamos a compartir brevemente la palabra de Dios y vamos a primeramente orar para que Dios esté hablando a nuestras vidas, que su presencia nos esté visitando, que su Espíritu Santo esté abriendo nuestros oídos para poder escuchar su consejo, su voz y que podamos salir de este lugar edificados. ¿Cuántos dicen amén? Si quieren o no. Vale, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos has ayudado hasta el día de hoy. Sabemos que podemos recurrir a ti, alzar no solamente nuestros ojos, pero toda nuestra vida, nuestro corazón, nuestras manos, delante de un Dios que es misericordioso, bueno, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y le pedimos que en esta mañana tu presencia nos visite, que esté con cada uno de nosotros, que podamos buscarle, servirle, amarle cada vez más como usted lo merece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pues vamos a compartir esta mañana rápidamente acerca de establecer el reino de Dios. ¿Cuántos saben lo que significa establecer el reino de Dios? ¿Tienen una idea? Dicen, pues yo creo que es esto. ¿Cuántos saben? Nada más levanta su mano. ¿Quién dice, yo creo que entiendo lo que es establecer el reino de Dios? ¿Quién dice, no, yo la verdad ni sé qué es establecer el reino de Dios? Y todos los que no levantaron su mano, en dónde están? En, en, ¿ok? Fíjense que a lo largo de la historia de la humanidad, ¿a cuándo les gusta la historia? A ver, levanten su mano. ¿Quién le gusta la historia? ¿A quién no le gusta la historia? Dicen, no, la historia. Nos contaban las fechas y los exámenes y, ay, qué horrible es la historia. Bueno, la historia a mí en lo personal me gusta. Y hubo un momento de la historia, ha habido varios momentos en la historia de la humanidad, pero bueno, de los más importantes para el cristianismo es cuando un emperador romano que se llama Constantino decretó, por decreto, así dijo, porque yo soy el emperador y porque quiero, la religión cristiana va a ser la religión católica, que significa va a ser la religión universal. Es decir, todas las personas, todas las personas, desde este momento, porque yo lo dije, van a ser cristianas. ¿Cuántos saben que eso no funciona así? ¿O sí? No, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña otra cosa. Pero bueno, pasaron los años y después, por ahí de el año 1070, 1070, empezaron unas guerras que se llamaban las guerras de las cruzadas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las guerras de las cruzadas? Sí, hay una película. ¿Cuántos vieron la película? Órale. Bueno, en esas cruzadas, lo que se hacía, o el conflicto inició porque de repente los musulmanes, los árabes, los que servían a Alá, empezaron a invadir eh, algunas ciudades en Oriente Medio, donde estaba Israel, y por allá empezaron a invadirlas. Allá estaban antes los judíos y habían, el Imperio Romano estaba ahí. Y de hecho, todo inició porque invadieron Constantinopla. Era la capital del Imperio Romano del lado oriente. Ahorita les voy a decir por qué. A mí qué me importa Constantino. Bueno, el punto es que el Papa dice, ¿saben qué? Estos infieles están tomando terreno. Entonces vamos a
Todas las personas que quieran, dijo dos cosas, todas las personas que vayan a las guerras, a la guerra, van a poder obtener todo lo que ustedes logren sacar de riquezas va a ser suyo. Pero además de eso, si ustedes van, Dios les va a perdonar todos sus pecados y se van a ir al cielo. No, hombre, pues, ¿qué crees? Todos iban, ¿verdad? No, pues iban desde gente noble, gente con mucho dinero y apoderados y con muchos ganados y de la nobleza, hasta gente que decía, pues vamos, ¿verdad? ¿Y qué crees que pasó? ¿Quién crees que ganó? ¿Los musulmanes o los cristianos católicos? ¿Quién ganó? A ver, ¿quién dicen? No, los cristianos perdieron. Ganaron los musulmanes. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a veces nosotros tenemos ideas, prejuicios, pensamos de cierta manera de cómo se establece el reino de Dios y te has encontrado con personas cuando vas a compartir el evangelio que ellos te dicen, no, yo necesitar de Dios, si Dios y yo somos cuatísimos, ¿sí o no? Es más, nos acaba de contar una vez la hermana Ale, que una vez un cristiano le dijo eso a ella, una hermana de allá del ministerio, y ella le dijo, ¿cómo sabes que yo necesito a Dios y que Dios no está conmigo? Puede ser que más bien tú necesites a Dios y Dios no está contigo. A un cristiano le respondió eso, ¿no? Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses 1:12. Vamos a Colosenses 1:12. Colosenses 1:12. Con usted ahí dice amén. ¿Están allá? Colosenses 1:12. Esta sí en Reina Valera. Nada más la que te dije de Corintios, porfa, hermana. Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, aquí nos da una clave de cómo se establece el reino de Dios. Y sabemos, o si no sabemos, hoy vamos a saber, que la primera persona que recibe el beneficio de que el reino de Dios se establezca es uno mismo, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que antes nosotros estábamos bajo la potestad ¿de qué? De las tinieblas, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir que así era en sus vidas? Cuando hablamos de potestad, hablamos de una autoridad. Es decir, nosotros nacemos en este mundo, sabemos que este mundo es un mundo caído, sabemos que este mundo es un mundo corrompido por el pecado, y si no lo sabemos con esas palabras, sabemos que este mundo está mal, de alguna manera, ¿verdad? Pero, pero está mal, pero es normal para nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Era normal que en tu familia dijeran groserías, era normal que en tu familia hicieran 20,000 cosas, fiestas, borracheras, era normal que tus papás se pelearan y se pegaran, era normal que todos los viernes había pleitos, etcétera, etcétera, era algo normal, pero normal no porque estuviera correcto, sino porque eso sucedía constantemente y sucedía porque estábamos bajo la potestad de las tinieblas, ¿verdad? De repente alguien te compartió de Jesucristo, alguien me compartió a mí de Jesucristo y entonces creímos esa palabra, nos acercamos a Dios, aunque Dios ya estaba buscándonos a nosotros. Y dice aquí el apóstol Pablo, está haciendo una oración y dice, miren, ustedes han sido trasladados. Cuando pensamos en esta palabra ser trasladados, estábamos comentando el otro día ahí con los hermanos de Venustiano, como somos seres físicos, materiales, pensamos en trasladarnos en qué, en movernos, ¿no?
de aquí, ya, me trasladé. Pero, ¿qué se traslada de nosotros cuando somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesús? ¿Qué se traslada de nosotros? Ciertamente no es, o sea, cuando tú te conviertes a Jesucristo, ¿cambiaste de familia? ¿Cambiaste de ciudad? ¿Cambiaste de colonia? ¿Cambiaste de nacionalidad? Entonces, ¿qué se trasladó? ¿Qué fue trasladado? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior. Es decir, antes era normal ser inspirados y ser movidos por lo que este mundo decía y dictaba, ¿no? Hoy está de moda usar ombligueras, ¿no? Las jovencitas usan ombligueras, ¿no? ¿Sí lo han visto? Eh, pues ahí están. Es normal. No lo ven así como algo terrible ni... Y no saben conscientemente que están siendo inspiradas por un espíritu de sensualidad. ¿O sí? No lo saben, simplemente dicen, pues ya no hay que usar brasier. Ay, pues ya no hay que usar brasier, entonces ahora vamos a estar movidos por ese espíritu de sensualidad. Así estábamos antes. Pero de repente Jesucristo viene a nuestras vidas, nos transforma y entonces nos damos cuenta y entonces la señorita que se vestía así dice, híjole, como que esto no está bien, como que esto no le agrada a Dios. Es decir, de repente empieza a haber una conciencia de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. No te cambiaste de ningún lugar, lo que fue cambiado fue nuestro espíritu. Y antes estábamos cerca de las tinieblas y ahora estamos cerca de Jesucristo. Lo explica también el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Vamos allá a Efesios 2. ¿Vamos bien? Efesios 2:11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en resumen, lo que está compartiéndose aquí el apóstol Pablo es decir, nosotros estábamos separados de Dios, ¿verdad? Lejos de Él, lejos de sus promesas, lejos de su pacto, lejos de sus beneficios, y a través del sacrificio de Jesucristo, Él nos hizo ahora, ¿qué? Cercanos. Él nos acercó. Hubo ese traslado del que me estoy refiriendo. Les estoy siendo muy enfático en esto, ¿por qué?
Porque nos encontramos con mucha gente que tiene prejuicios, que piensa que son cristianos o que están bien con Dios. ¿Por qué piensan eso? Bueno, por nuestro bagaje cultural. ¿Cuántos aquí fueron alguna vez a misa? Levanten su mano. A ver, hasta arriba, ¿no? La mayoría, muchos fueron aquí a misa. Entonces, en misa te enseñaban, pues que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las rezos y 20,000 cosas, ¿no? Te enseñaban y creaban un concepto de ti, en ti, acerca de tú y Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Dios está en todos lados, ¿no? Dios es bueno, este, no sé, ideas raras. Y la gente pensaba que estaba bien, que no necesitaba de Dios. Pero el punto del mensaje es este. Cuando tú te acercas o cuando Dios te acerca a Él, debe haber evidencias, o sea, debe haber una reacción en nuestras vidas, ¿o no? Es decir, estamos hablando de que antes la evidencia y la reacción de que nosotros vivíamos en tinieblas era el pecado. Vivíamos en pecado. O sea, y no lo pensábamos ni siquiera, ¿o sí? Simplemente era algo tan natural que salía. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas. Pero ahora la evidencia de que Jesucristo nos trasladó y ahora formamos parte de su reino, ahora formamos parte de lo que Él vino a hacer, la evidencia debe ser ¿cuál? Una transformación en nosotros. La primera evidencia y la que debe salir luego, que es la externa, es un cambio en nuestros hábitos pecaminosos, ¿verdad? Si antes yo de 10 palabras, 9 eran groserías, digo, híjole, como que algo está cambiando en mí. Dios está cambiando en mí, ¿verdad? ¿Por qué está cambiando eso? Porque me estoy acercando a Él. Porque estoy siendo cercano a Él. Estoy siendo cercano a Él, no porque voy a una iglesia. Ya sabemos que aunque vayamos a una iglesia, asistamos a un lugar, eso no quiere decir que nuestro espíritu esté cerca del espíritu de Dios, ¿verdad? Y entonces debe haber estas evidencias. Una de las evidencias es que empezamos a sentir como Dios siente. Si no, entonces estamos un poquito lejos de Él. ¿Alguna vez? Bueno, no alguna vez. ¿Has escuchado el palpitar del corazón de otra persona? ¿De quién era esa persona? No vamos por la calle y de repente un vaguito se nos junta y dice, a ver, quiero escuchar cómo palpita tu... Sácate de que estás. Alguien que tienes tú la confianza y la intimidad y la cercanía de decir, escucho tu corazón palpitar, ¿verdad? Sé lo que está, cuando te pones nervioso, ¿no? Y entonces estás, tuc, 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 tuc. Tú lo sientes, pero a lo que voy es que la intención de Dios y la evidencia de que estamos cercanos a Él, la primera evidencia que quiero decir es que empezamos a escuchar su corazón palpitar. Debe ser tan cercana nuestra relación con Jesucristo, que es más, ¿se acuerdan en la cena, en la última cena? ¿Quién es el que estaba recostado en el pecho de Jesús? Juan, ¿verdad? Y ahorita nosotros por nuestro bagaje cultural, por nuestros traumas, decimos, ay, esos jotos, quién sabe qué. Pero era, era algo íntimo, era algo especial. O sea, imagínate estar en el pecho del Señor Jesucristo, escuchándolo, estar con Él. Era algo padre. ¿Me voy a entender? Y cuando nosotros empezamos a escuchar el palpitar
del corazón de Dios, entonces nos debe empezar a preocupar lo que a Dios le preocupa y a interesar lo que a Dios le interesa y a buscar lo que Dios busca, y se desarrolla lo que ayer comentaba el pastor Paul. Empieza a haber un apetito por las cosas espirituales. Antes, orar, pues, ¿para qué quiero orar yo? Alabar a Dios, y es que eso, hermano, es la evidencia de una verdadera conversión. Durante muchos años mi vida fue una vida de hipocresía, de falsedad. Pero es evidente, o por lo menos era evidente para mí, no sé si para todos. Sé que para mis padres sí, era el tiempo de la alabanza y estábamos alabando a Dios, y yo estaba alabando a Dios así. Con gran gozo proclamo tu victoria y poder, has vencido a la muerte. Es decir, esas palabras, con gran gozo proclamo tu victoria, para mí no significaban nada, nada. La repetía, me la sabía, tenía que aplaudir, después mi mamá me regañaba, ponte a alabar a Dios, y no, tu victoria y poder. Pero no había en mí ese traslado de mi corazón o de mi ser interior, porque no había experimentado lo que Dios me había ofrecido. Hubo un punto en mi vida donde yo conocí a Jesucristo y Él me conoció y Él me aceptó y Él me perdonó, y entonces ya no me tienen que estar diciendo, oye, alaba a Dios, sino yo puedo decir, Señor, estoy contento y proclamo lo que tú has hecho por mi vida. Ya no vivo en pecado, ya no estoy buscando, híjole, es viernes y todos mis amigos ya se fueron de fiestas y están con sus novias y yo estoy aquí en el viernes de la oración. Qué infeliz soy. Bueno, antes sí lo pensaba, no lo decía, ¿verdad? Y tal vez algunos de aquí, sobre todo los más jóvenes, tal vez algunos lo piensan, pero qué infeliz soy. ¿Cómo me gustaría estar haciendo otras cosas? Pero hay un punto en nuestras vidas donde Jesucristo nos hace cercanos y la vida cambia. En verdad cambia, ya no podemos pensar igual, o ya no pensamos igual, ya no razonamos igual, ya no decidimos igual. Y entonces lo primero es que empezamos a escuchar el palpitar del corazón de Dios. Y Dios empieza a hacer o a poner deseos, planes, sueños, metas en nosotros. Hay una escritura que me gusta mucho, está en 2 Corintios 5. Vamos a leerla en Nueva Traducción Viviente, por favor, hermana. 2 Corintios 5. Vamos a leerlo desde el 12. Dice, ¿estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar
a la gente con él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios, que hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Quiero el palpitar de Dios y el corazón de Dios, como lo decía ayer el pastor Paul, es por la gente, es por las personas. Y como decía ayer el pastor Paul, lo que hace falta no son pecadores, lo que hace falta son obreros. Lo que hace falta es gente que está unida a Cristo, gente que está cercana a Él, y está cercana a Cristo, no en un concepto teórico, sí hermano, yo me sé todos los versículos de la Biblia, yo voy a todos los servicios, no, que está teniendo una relación con Jesucristo, en lo íntimo, en lo secreto, que escucha su palpitar, que es tan cercana esa relación que sabe cuando Dios se duele de algo. Y entonces Dios pone en nosotros este deseo y dice, hey, díganle a las personas, reconcílense con Dios. Díganle a la gente, salgan de esta potestad de las tinieblas y sean trasladados al reino de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto tú y yo lo estamos haciendo? Dice la palabra de Dios y dice aquí en el versículo 17, 2 Corintios 5, 17, dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cómo se puede decir, amén, eso me pasó a mí? ¿De veras? ¿En serio, en serio, en serio? Vamos a analizar la vida de Pablo. Vamos a imaginarla, porque pues no la podemos saber. ¿Cómo era su vida como un fariseo? ¿Qué hacía? A ver, ideas fuertes porque están muy lejos. Oraba y ayunaba todos los días, ¿ok? ¿Qué más hacía Pablo en su vida antigua? Diezmaba. ¿Qué más? A ver, levante su mano y el que levante su mano ya. A ver, hermana Anabel. Era muy disciplinado. ¿Qué más? Era muy celoso. Pero ¿cómo era su vida? O sea, ¿cómo era su estilo de vida? No qué hacía, sino su estilo de vida. Se despertaba un lunes, tal vez se ponía así se ponía sus sumarios, o no sé cómo se digan, y empezaba a orar. Después se iba con sus amigos, ¿no? Caminaban ahí ¿por dónde caminaban? Ahí por el templo, ¿no? Estaban ahí muy bien vestidos, muy perfumados, ¿verdad? Veían por ahí a un pecador y le decían, ay, este pecador, Señor, elimínalo, ¿verdad? De repente estaban por allá, va a dar cátedra Gamaliel, vamos con Gamaliel, vamos a escuchar su cátedra. Esa era su vida, ¿no? De repente, oye, unos cristianos por allá, un Esteban, hay que apedrearlo, maten a Esteban, ¿verdad? Vamos a leer el siguiente capítulo. 2 Corintios 6, para que veamos el contraste de su vida. ¿Cómo era ahora su vida en Cristo? Dice 2 Corintios 6:1, está igual en el TV. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Vivimos, es decir, ese es nuestro estilo de vida, vivimos
de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia, soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Esas van a ser. ¿Cuáles son las grandes calamidades? A veces nosotros decimos, híjole, se me quemó el café, qué calamidad. Se me cayó mi pan, no, ¿cómo estoy viviendo para Cristo? No comí hoy, no, hombre. Dice, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿Vemos el contraste de sus vidas? ¿Cómo era Pablo antes? Oh, vamos a leer la Torá, vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿Y cómo era su vida después? Vamos a Tesalónica, vámonos a Éfeso, vámonos a Colosas, vámonos para allá, vámonos para acá, vamos a la sinagoga, vamos a compartir. ¿Y por qué decía eso? Porque Pablo estaba cerca de ¿dónde? Del corazón de Cristo. Escuchaba su palpitar, escuchaba sus deseos, escuchaba lo que él quería hacer. Y entonces, hermano, ¿cómo es nuestro estilo de vida? ¿Qué tan diferente es nuestro estilo de vida de cuando estábamos en tinieblas a como estamos hoy en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Los jueves a las 6 voy al evangelismo, hermano. Llego a veces tarde porque como salgo tarde de trabajo y tengo que comer, pero siempre le aviso al líder que voy. Y después me echo unos cuantos videitos en TikTok. Se me va luego el tiempo, como 2 horas ando ahí, pero ¿cómo es nuestro estilo de vida? Todo el mundo tiene redes sociales, ¿no? Están ahí chupados. El otro día estábamos esperando en la camioneta. Estaba Benja conmigo y el hermano Memo. Y de repente se puede escuchar videos, ¿no? Y uno y otro. Y dije, ahora el hermano Memo ya entró en el vicio del TikTok. Pero no era él. Estaba al lado un señor como de no sé cuántos años grande. Viendo y viendo y viendo y viendo. A veces decimos, es que hermano, no sé qué me pasa, como que ya no siento a Dios, pues no, porque estás bien lejos de Él. Estás bien lejos. Estás afanado, quién sabe en cuántas cosas, metido en estás escuchando otro rollo de la vida. Cuando Dios nos hizo cercanos a través del sacrificio de Jesucristo, tenemos ahora la capacidad, tenemos ahora la facultad de poder entrar al trono de su gracia. Entrar ante su trono y humillarnos delante de Él. ¿Me estoy siendo claro? Entonces, dice en la versión normal, le dice a los corintios, ensanchen su corazón. Ensanchen su corazón. Hermano, la única forma de que tú y yo ensanchemos nuestro corazón
La única manera es que estamos cerca de Cristo. Y aquí está el siguiente punto, o la segunda evidencia de cómo es que fuimos sido cercanos. Leíamos en Efesios 2 que Él nos hizo ser parte de su familia, la familia de Dios, ¿verdad? Y que una vez que somos parte de su familia, lo que Dios quiere hacer es un edificio, un edificio. ¿Para qué Dios quiere un edificio? Bueno, es que no quiere un edificio físico, ¿no? Como nosotros somos gente que vemos siempre todo aquí físico, pues un edificio, pues ¿qué querrá? ¿Oficinas? ¿Unos cuartitos para rentar? No, lo que Dios quiere hacer en ese edificio es construir un templo. Un templo. ¿Para qué quiere un templo? Si dice el rey Salomón que él no habita en templo hecho por manos de hombres. Bueno, dice ahí en Efesios 2:22, dice en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Para qué Dios quiere un templo? Para morar en él. ¿Y en dónde está ese templo? En mí. ¿Cómo está tu templo hoy? ¿Se acuerdan cuando pusieron el arca del pacto con Dagón? ¿Verdad? Ahí estaba Dagón y varios dioses más. ¿Será que tal vez en nuestro templo haya otros dioses? Ahí está el templo de redes sociales, el ídolo de redes sociales, en el templo de Dios. Ahí está el ídolo. No sé, tú conoces tu vida, pero estoy siendo claro. ¿Para qué fuimos creados? Para compartir el mensaje del Evangelio. Reconcílense con Dios. Pero para que Dios creara de nosotros y nos transformara en un templo, para que Él pudiera morar en nosotros. ¿No es algo eso súper digno? ¿No es eso lo mejor que nos pudo haber pasado como seres humanos antes que éramos mentirosos, engañadores, alcohólicos, blasfemos, lujuriosos, todo lo que éramos? Y Dios transforma eso y ahora nos convierte en un templo de santidad para que Él more, para que Él habite, para que Él esté haciendo morada en nosotros. ¿No es lo mejor que nos puede pasar? Como que algunos no los escucho convencidos. Como que ver jugar al América es más padre. Como que ganar 500 pesos más en un día es más trascendente. Cuando nos acercamos cada vez más a Dios y más y más, Él empieza a trabajar en nosotros y empieza a desnudarnos, no nuestra ropa, nuestro interior. Y empieza a decir, tú eres así y así y así. Y esto y esto y esto no me sirve de ti. Y llevas 5 meses, 1, 2, 3, 5 años y no quieres dejarlo. Sigues en la misma necedad. Y nos preguntamos, ay, no, ¿cómo estás, brother? No, que andamos echándole muchas ganas, está difícil la vida cristiana. No, no es difícil. Lo que pasa es que estamos lejos de Dios, lejos. Cuando Él nos hizo cercanos a Él. ¿Estoy siendo claro? Meditemos en esto
Y démosle un fuerte aplauso a Dios de alabanza.